Buenas, seguimos con lo que estábamos en el video anterior. Esto es estadística descriptiva poblacional número 6. Lo último que teníamos en pantalla era lo siguiente. Yo explico como siempre. Eh, Calculamos la probabilidad de elegir notas entre 75 y 76, que suman 11, ¿no? De las 21 más altas. La chance o la probabilidad es del 52% de que yo elija de las 21 notas más altas, notas que oscilen entre 75 y 76. Hay 7,75 y 4,76, 7 y 4 son 11. Entonces, 11 sobre 21, que multiplicado por 100 da el 52% de chance de que yo, al elegir una nota cualquiera al azar de una pila de examen, sea muy probable, en un 52% de los casos, que la nota sea entre 75 y 76 puntos. Y el 48%, que es lo opuesto, es la probabilidad de que esa nota elegida al azar de esas 21 más altas no sea ni 75 ni 76 puntos. O sea, puede fallar, no voy a encontrar siempre 75 y 76, podría llegar a encontrar notas que no son de 75 y 76 dentro de las 21 más altas. Esto indica que, bueno, lógicamente, ya lo pongo como moraleja, lo dije antes, la estadística no es una ciencia exacta, pues está la chance de fallar. La estadística es una ciencia de error. O sea, todo podría llegar a fallar con un cierto porcentaje o probabilidad que lo mide cuantificadamente. La probabilidad, bueno, el 52 no es el 100%, el 52 me dice que en una mitad de los casos, aproximadamente, es muy probable de que la nota sea 75 y 76 y en la otra mitad no. Bueno, ¿qué más viene acá? Bueno, dentro del tema de medida de tendencia central, me animé a usar el GeoGebra. La moda es una medida de tendencia central que se encuentra casi en el medio de la distribución, junto con los valores más frecuentes. Esto lo podemos ver gráficamente, lo hice con GeoGebra. Ahora voy a agrandar la pantalla para que se vea mejor. Esto es lo que arrojó el GeoGebra. El gráfico que arrojó el GeoGebra es esto, indicando que la moda se encuentra acá, en esto que marqué en rojo. La moda se encuentra entre este valor y este valor que indica este pequeño intervalo marcado en rojo, que se encuentra ahí entre 75, 76, podría ser eventualmente 77. La moda aproximadamente se encuentra ahí. Pero bueno, lógicamente esto lo tira el GeoGebra, lo puede tirar cualquier otra plataforma, ¿no? Utilicen la plataforma Excel o lo que quieran para hacer esto, es muy fácil. Pero la moda se encuentra ahí, que sería la nota de mayor frecuencia de las notas más altas. Bueno, en fin, no hay mucho más que agregar. Eh, ¿Qué viene a todo esto? Bueno, nosotros lo hicimos de esta forma, promediando las 21 notas, ¿no? De este intervalo, de estas 18 notas, de estas 21 notas, ¿no? De las más altas, las promedié, lo dividí por 21 y listo. Bueno, me dio un promedio que sería en todo caso, me había dado 76,6. Uno puede decir 76, podría ser 77, 75. Ese 76,6 es un número decimal, no es que voy a encontrar una cifra decimal como nota, pero porque las notas se miden en valor entero, pero podemos decir 76, 77, 75, están en este intervalito rojo y eso representaría la moda. Si en algún momento dije que la altura de esta barra mide 18, está mal, mide 21 porque 21 son la frecuencia absoluta correspondiente a ese intervalo, ¿no? Que es el intervalo 75-79, creo, una cosa así como vimos en el video pasado, que sería este intervalo de acá. La moda se encuentra ahí, justamente. ¿Eh? Y esto lo arroja gráficamente el GeoGebra. Bueno, a ver.
Sigamos con esto. La cuestión que esto es una forma de medir, no es la única, de cómo medir la moda. Muchas veces los libros tiran una fórmula para medir la moda de un conjunto de datos agrupados en intervalos de clase, que la podemos encontrar en cualquier libro, y decir, esta es la única fórmula. Bueno, quizás esa pregunta no viene a la mente porque no me interesa hurgar mucho sobre estadística, me interesa probar la materia y aplicar lo que me dicen. Pero yo puedo decir y asegurarles que no es la única fórmula que pueda calcular la moda. Hay otras formas de calcular la moda, como lo que vimos recién, es una forma, promediar las 21 notas y dividirlo por 21 es una forma, pero hay otra forma típica que se utiliza para datos agrupados en intervalos de clase para calcular la moda. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a reducir acá, haciendo zoom en la pantalla, disminuyendo un poco, y viendo el cuadro y después de aumento. Hay otra forma de estimar, hay una A de más acá, la moda, que es la siguiente. Esto también lo tiró el GeoGebra, y después yo marqué este de 1 y este de 2 que está acá. Ahora aumento la pantalla al 300% ahí. Bueno, hay otra forma de medir, que termina siendo una fórmula aplicable que puedo encontrar en cualquier libro. Para sacar la moda, siempre hay que ir al intervalo correspondiente a la mayor frecuencia absoluta. Al intervalo de mayor frecuencia absoluta. Bien, el intervalo de mayor frecuencia absoluta. Ok, guarda que el GeoGebra, el intervalo de mayor frecuencia absoluta lo toma como esto que estoy indicando con puntero láser, pero la altura es 18. No es que me haya equivocado, sino que ahora me remito a lo que dije antes. No es que yo me equivoqué y tendría que haber trazado acá 21. 21 es lo que me da la tabla de datos, como lo vimos en el diagrama tallo-hoja. Pero esto lo procesa el programa GeoGebra, y en este intervalo, que no es 75-79, sino es un intervalo diferente, como lo vimos en los videos pasados con decimales, entre este valor, indico con puntero láser, que no me acuerdo yo en decimales cuánto es, hasta este valor, que no me acuerdo también cómo es en decimales, vean el video pasado o el anterior, donde ahí vemos la tabla de frecuencias, la tabla de frecuencias absolutas que arroja, con sus intervalos de clase correspondientes. Yo no recuerdo, tampoco lo voy a pasar atrás. Entre este valor y este valor, el GeoGebra arroja 18, que son los 18 notas que se encuentran entre estos dos valores. Una vez que yo ubico el intervalo de mayor frecuencia absoluta, lo primero que tengo que hacer es eso para calcular la moda con la fórmula que voy a decir ahora. Tengo que ubicar el intervalo de mayor frecuencia absoluta, que es este de acá. Una vez que lo ubiqué, la moda se va a encontrar acá seguramente, entre este valor y este valor. No sé cuál es este valor exacto, eso es lo que va a hacer la fórmula, calcular el valor más preciso que esté ubicado ahí donde dice el puntero láser. Y lo va a calcular esa fórmula de la siguiente forma. Lo que tenemos que hacer es medir este de 1 que está acá y este de 2 que está acá. ¿Qué es este de 1 y este de 2? Bueno, este de 1 simplemente es lo siguiente. Es la diferencia, este de 1 que está acá, es la diferencia entre esta frecuencia absoluta y esta frecuencia absoluta. Si yo sé que esta altura, ¿no?, vale 18, o sea, todo esto vale 18, porque lo indica acá la ordenada, y esta otra altura vale, como lo indica también el eje de ordenadas, vale 9, se supone que la diferencia entre 18, que es todo esto, y esto, que es 9, 18, que es todo esta altura, menos 9, que es esta de acá, la diferencia es de 1. O sea, de 1 es 18 menos 9. ¿Se entiende eso? Sí. Es la diferencia entre la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo de la mediana, que es 18,
menos la frecuencia absoluta anterior, que no es otra cosa que 9. Si hago 18, que es toda esta altura, menos 9, que es la frecuencia absoluta del intervalo de clase anterior, me va a quedar 18 menos 9 es 9. O sea que este D1 vale 9. Lo mismo para D2. Geométricamente es igual. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Mido la altura del intervalo correspondiente a la moda, que es el intervalo de mayor frecuencia, que mide 18, sigue midiendo 18, claro, y le resto la frecuencia absoluta del intervalo posterior al intervalo de la mediana, que es este. Este es el intervalo posterior al intervalo de la mediana, que va de acá a acá. Esta altura mide 7. Entonces, si esta altura mide 7, este 7 va a ser la frecuencia absoluta del intervalo posterior al intervalo de la mediana. Entonces hago 18, que es la frecuencia absoluta del intervalo de la moda, perdón, no mediana, de la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior, que es 7, 18 menos 7 me queda 11, o sea que este de sub 2 es 11. Una vez que mido eso y que lo observo y lo veo gráficamente, bueno, geométricamente y ahora vamos a no deducir la fórmula, sino a presentar la fórmula. En otro momento voy a deducir a través de esta geometría que estoy presentando la fórmula de la moda, que es muy fácil de demostrar. Vamos a ver que si yo trazo estas dos diagonales que están acá, en línea punteada, donde se cruzan las dos diagonales sería este punto. Bueno, ese punto, si voy bajando, me va a dar el valor de la moda. Claro, geométricamente no sé exactamente cuándo es, tendría que medirlo a regla, ¿no? Así, con escala, con regla, centímetro, con milímetro, bueno, pero si no lo hago a escala el dibujo, tampoco voy a saber bueno, con más o menos con una cierta precisión cuánto es el valor de la moda. Pero geométricamente se ubica así, se trazan estas dos diagonales, donde se cruzan los dos diagonales, en ese punto se proyecta el eje de abscisa, y este sería el valor, que sería el valor representativo de la moda de esta distribución. Bueno, a partir de esta geometría se va a deducir la fórmula que voy a presentar ahora. Para el que sabe de matemática y el que se quiera adelantar a una demostración, ya la voy a hacer y es muy fácil. Hay que utilizar teoría de triángulos semejantes, ¿no? O sea, hay que utilizar la propiedad de proporcionalidad de lados de triángulos semejantes. Los dos triángulos semejantes son estos. Es este que estoy marcando con puntero láser, con este, opuesto por el vértice, que es este de acá. Esos dos triángulos enfrentados son triángulos semejantes, proporcionales, y a partir de esa proporción de lados, porque están en forma proporcional los lados de ese triángulo, se puede demostrar la fórmula que yo voy a presentar ahora, que calcula evidentemente el valor de esta moda. Esta es otra forma de calcular, con más, bueno, otra forma, no puedo decir más precisa, la moda de esta distribución. Bien, vamos a ver la fórmula entonces. Bueno, vamos a reducir un poquito la pantalla. Ahí. Bueno, primero, como dije, se localiza el intervalo de mayor frecuencia absoluta, ya sabemos. El GeoGebra marca el intervalo 75, 78,67. Este es el intervalo que marca, y como lo vimos en los videos pasados, el GeoGebra. O sea, esto que está acá, este punto a este punto, bueno, ese es el intervalo que yo estaba buscando, 75, 78,67, con absoluta precisión. O sea, esto de acá es 75, y esto de acá, que no se ve bien, es 78,67. Bueno, ese intervalo lo marca GeoGebra, pero no lo marca el diagrama tallo-hoja que nosotros presentamos antes, ¿está? Así lo procesa el GeoGebra. Y yo dije antes que me había equivocado, que acá tenía que decir 21, no. 21 como frecuencia absoluta del intervalo de la moda, de mayor frecuencia. 21 lo mide el diagrama tallo-hoja, pero el GeoGebra procesa
en este intervalo 75, 78,67 que hay 18. Porque el intervalo, al cambiar el intervalo de clase, lógicamente que me va a cambiar la frecuencia absoluta porque van a entrar menos casos que 21, o sea, van a entrar 18 casos. Bueno, primero ubico, vuelvo a repetir, el intervalo de mayor frecuencia absoluta para calcular la moda con la fórmula que voy a presentar. Vamos para abajo. Ahí está. Calculo de 1 de 2 como lo vimos gráficamente. Y ahora sí lo enuncio como una fórmula como lo vimos gráficamente recién. De 1 es la frecuencia absoluta máxima correspondiente al intervalo de la moda de mayor frecuencia menos la frecuencia absoluta anterior. Hago esta diferencia como lo hicimos antes y me da de 1. O sea, acá está. De 1 es esto. Esta altura medía 18, que es la frecuencia absoluta del intervalo de la moda, menos esta altura que es 9, que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Hago 18 menos 9, me queda de 1, que es esta diferencia. 18 menos 9 es 9. Que no es otra cosa que es aplicar esta fórmula que ahora entiendo de dónde sale, que geométricamente se ve frecuencia absoluta máxima del intervalo de la moda, no es la frecuencia absoluta anterior. 18, esto sería 18 y esto sería 9. 18 menos 9 es 9. Y de 2 lo mismo, la frecuencia absoluta máxima, el intervalo de la moda, menos la frecuencia absoluta posterior. Y esto es lo que vimos recién. Porque cuando medimos de 2, ¿qué medimos? 18, que es la frecuencia absoluta de la moda, menos esto que sería 7, que es la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Si hago 18 menos 7, me queda esta diferencia que es 18 menos 7, 11. O sea que de 2 es 11. Y acá lo puse como fórmula. Bueno, este sería el segundo paso. Bueno, acá hice los cálculos. Me adelanto siempre lo que digo. Y acá está la maravillosa fórmula de la moda que se demuestra por proporcionalidad de triángulos semejantes, que no lo voy a hacer ahora porque no viene el caso, pero para el que lo quiera hacer lo puede hacer y a futuro la voy a demostrar, porque a mí me gusta demostrar todo, pero también tengo que ponerme en los zapatos del alumno que sabe que tiene un examen y no puedo estar, digamos, ahora perdiendo el tiempo con demostraciones que no van a hacer al caso y tampoco las va a pedir el profesor en el examen. Entonces, la fórmula de la moda es esa. Se demuestra que la fórmula de la moda es el límite inferior del intervalo de mayor frecuencia, que aquí es 75, como lo vimos recién. A es la amplitud del intervalo de clase. Las amplitudes de los intervalos de clase son las longitudes de los intervalos de clase. Son todas iguales. Todos los intervalos miden lo mismo. Que aquí es 3,67 según GeoGebra. Y bueno, de 1 y de 2 ya lo calculamos. Entonces aplico esta fórmula, como se ve acá, hago la cuentita, calculadora en mano, me da 76,6. Fíjense que, bueno, no tiene por qué coincidir con el método anterior, porque en el método anterior cuando sumé las 21 notas y lo dividí por 21 me dio 76,6 también. Y acá me vuelve a dar 76,6. Bueno, valga coincidencia, no tienen por qué coincidir los dos métodos el mismo valor de moda, pero bueno, acá me coincidió. Bueno, este sería el valor de la moda con esta fórmula que es la moda de, obviamente, de datos agrupados en el intervalo de clase que se suele usar en la bibliografía, los profesores la usan, muchos profesores no saben ni dónde sale, pero la usan, pero hay que saber de dónde salen las cosas. Y esa es la fórmula que hay que usar por lo general en los cursos. La forma de sacarlo. Bueno. Límite inferior es el 75. La amplitud es la longitud del intervalo, ¿no? Que es 3,67. Porque la amplitud es este es el intervalo, 75, 78,67. Si hago la diferencia, me queda 78,67 menos 75, me queda 3,67. Todos los intervalos que da el GeoGebra miden 3,67. De 1 es 9, de 2 es 11, hice todos los pasos, me porté como un buen chico, reemplazo en la fórmula, clean caja. Me quedó la moda 76,6.
Y efectivamente, si uno ve en el gráfico, 76,6 está acá. Agrandamos un poquito la pantalla, todo mejor. 76,6, que es casi 77. Yo pude también tomar 75, 76, como dijimos antes, pero 76,6, aproximadamente 77, y bueno, lo encontramos por acá, entre este valor y este. Y ahí estaría la moda. Calculado, lógicamente, voy a bajar el zoom, con la maravillosa fórmula que aparece siempre en los libros. Ese. Bueno, ¿qué más hay para contar? Ah, acá dice un detalle, ¿no? Acá en el último ítem. Acá dice, la moda podría no ser única. O sea, vimos un ejemplo donde la moda es única. Aproximadamente este valor 76,6. Pero no hay dos modas, tres modas, cuatro modas. Hay distribuciones que hay dos modas, que hay tres modas, que hay cuatro modas, que hay muchas modas. Pero bueno, en este caso hay una sola moda. Y por eso se llama distribución unimodal. Unimodal de una sola. Y cuando hay muchas modas, o sea, más de una, o sea, dos, tres, cuatro, cinco más, se dice que es polimodal. La distribución es polimodal. Nosotros vamos a trabajar con, generalmente, podríamos decir en general, vamos a trabajar con distribuciones estadísticas unimodales, que tengan una sola moda. Así que vamos a dejar las polimodales de lado. Bueno, a ver qué tenemos acá. Seguimos con la medida de tendencia central. Habíamos hecho la siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles son las notas más altas más frecuentes? Esto tenía que ver con la moda. ¿Cuál es la nota más representativa del curso? Esto tiene que ver con el promedio, el valor ponderado, el valor esperado, que todavía, bueno, habría que calcularlo. ¿Y cuál es la nota que dividía el curso en dos mitades? Sería la mediana, que mide las 40 notas inferiores y las 40 notas superiores. Bueno, contestamos la primera, falta contestar la segunda. La primera está contestada, vamos para abajo. La primera, como dice acá, ya la contestamos. La segunda tiene que ver con el valor promedio, valor ponderado o estándar que representa el conjunto de la población. Y esto lo hemos visto en el canal, en los primeros videos de la materia de probabilidades y estadística. Lo vimos como ejercicio 1, 2, 3, 4, búsquenlo ahí, está. Y esta es la fórmula bien sabida que nosotros conocíamos, bueno, para el que conocía estadística y para el que no conoce también. Esta es la fórmula que calcula el promedio, el valor esperado, el valor estándar, ¿no? Del conjunto de datos de esa población en este caso, de n igual a 80 notas. Esta es la fórmula general, que sirve para cualquier estadística de datos agrupados, ¿no? El promedio, valor ponderado, el valor esperado de esa distribución, no es otra cosa que esta suma linda que está acá, esta sumatoria de estos, n sub i por x sub i. ¿Qué significa esto? Bueno, el n sub i es la frecuencia absoluta correspondiente a esta marca de clase. La marca de clase, hemos visto en otros videos, en videos anteriores, de que la marca de clase es el valor intermedio que está en cada intervalo de clase. El valor que está en el medio en el intervalo de clase. Agarro el intervalo de clase, qué sé yo, pongámosle, de 75 a 77, por decir así, agarro un intervalo de clase que va de 75 a 77. ¿Cuál es el valor intermedio entre 75 y 77? O sea, el valor que cae en el medio entre 75 y 77. Por obvias razones es 76. 76 es un valor que se encuentra en el medio en el intervalo 75-77. ¿Por qué está en el medio? Obvio. La distancia que hay de 76 a 75 es 1. Y la distancia que hay en 77 y 76 también es 1. Bueno, la manera de sacarlo bien, porque ese es un ejemplo fácil, es sumar 75 más 77, sumo esos dos números, lo divido por 2, y cuando lo divido por 2 me da el valor intermedio de ese intervalo. Ese valor intermedio es la marca de clase. La marca de clase identifica
identifica al intervalo de clase. Si el intervalo de clase es de 75 a 77, ¿no? Hago 75 más 77, lo divido por 2, eso me va a dar 76. 76 es la marca de clase que identifica el intervalo de clase 75-76. Por eso este sombrerito de acá significa marca de clase, que es el valor intermedio de cada intervalo de clase. Si yo agarro la marca de clase esta, que está metida dentro de un intervalo de clase, y de ese intervalo de clase tiene esta frecuencia absoluta n sub i, bueno, con todos los intervalos de clase voy a tener que hacer lo mismo, multiplicar ese n sub i por la marca de clase correspondiente. Hacer la sumatoria, la suma. N1 por X1, más N2 por X2, más N3 por X3. Hago de toda esa suma, lo divido por N, que es el total de datos, que en este problema es 80, y me va a quedar el promedio, que la nota promedio que va a representar el conjunto de las 80 notas del curso. Me adelanté. Acá está la marca de clase. La marca de clase del intervalo I es la suma de los dos extremos dividido 2. Acá está. Y esta es la forma. Bueno, ahora lo vamos a procesar en ejemplo, no se preocupen, así lo van a entender mejor. El valor promedio también es una medida de tendencia central, pues se lo suele encontrar gráficamente casi en el centro de la distribución, compartiendo lugar con los valores más frecuentes como la moda. Lo cual nos está informando que si elegimos una nota al azar, estará muy cercano a ese valor. Esto es muy importante, por eso lo puse en azul y lo vuelvo a reiterar. El promedio sí es un valor representativo, la moda no. La moda representa las notas más altas, más frecuentes, pero no significa que yo voy a encontrar las notas más altas, más frecuentes. Ya dijimos hace un rato y en el video anterior que hay un 52% de que yo elija dentro de las 21 notas más altas la nota entre 75 y 76, que son 11. Hay un 52% y un 48% de que no mida 76, 75, 76. O sea que puede fallar la cosa. Por eso la moda no representaría, bueno, en realidad no sería toda la explicación, sino de que no representa la moda en absoluto al conjunto de la población. Lo que representa, a la nota que representa el conjunto de la población es el promedio ponderado. El promedio ponderado que vimos recién en la fórmula. El valor promedio, el valor esperado, que ahí sí representa a todo el conjunto de la población. Y es la medida tendencia central más importante, podríamos decir. Por eso lo puse en azul. Por eso lo puse en azul. Porque ese promedio me está diciendo lo siguiente. Que si yo elijo una nota al azar, es muy probable que esa nota se acerque al valor promedio. Se acerca al valor promedio. Bueno, acá está el diagrama tallo-hoja, que no es el que me arroja el GeoGebra, es el que encuentro en un ejercicio. Yo lo copié de un ejercicio, claro. Vamos a ver que la media, el promedio, el valor ponderado de todo el conjunto de las 80 notas del aula se va a encontrar en este intervalo 75-79. ¿Por qué? Porque ya dije que el valor ponderado promedio comparte casi el mismo intervalo, por así decirlo en forma aproximada, que la moda. O sea, está compartiendo el mismo lugar que los valores más frecuentes. Así que es muy probable que lo encuentre acá en este intervalo, donde están las 21 notas más altas, más frecuentes. Donde está la moda, ¿no? Bueno, y acá está la aplicación de la fórmula que vimos recién. 1 sobre 80. Y acá, bueno, las frecuencias absolutas multiplicadas por su marca de clase respectiva. Bueno, 1 por 52. 52 sería la marca de clase entre 50 y 54. ¿Por qué? Y bueno, ya lo dije, si yo sumo 50 más 54 y lo divido por 2, me va a dar 52. 52 sería el valor intermedio de este intervalo. Esa es la marca de clase que representa el intervalo 50-54. Bueno, esto lo multiplico por 1, que es la frecuencia absoluta correspondiente a este intervalo que vale 1. Y bueno, y así con todos los demás intervalos. Esto va a ser 57, es la marca de clase del intervalo subsiguiente, o sea, la marca de clase de este intervalo 50-59.
Si hago 55 más 59 y lo divido por 2, me queda, lógicamente, 57. Y como la frecuencia absoluta vale 2, bueno, n sub 2 vale 2. Entonces 2 por 57. Y así con todos los intervalos hago esta maravillosa cuenta, lo divido por 80 y me da 72,5. Ese 72,5 no es otra cosa que el promedio, valor ponderado, el valor esperado, la nota que representa a todo el conjunto, a todo el conjunto en general, a toda el aula en general. Sería como el promedio del curso. Muchas veces se hagan promedio de los cursos. Se pone la nota promedio de todo el curso. Bueno, la nota promedio de todo el curso es esa. Es muy probable que dentro de esos 80 notas elijo una nota así al azar, como sacándola de un bolillero, y seguramente la nota que tenga va a ser más o menos, va a oscilar entre 72 y 73 puntos. Bueno, por así decirlo. ¿Qué más? Pues ya se está terminando la media hora. Ahora que... Bueno, como se ve, este valor no es un número entero, pero eso no importa, porque lo que interesa es que nos informe que si elegimos una nota al azar esté cercana a dicho promedio. O sea, este valor, vuelvo a repetir, no es entero, no interesa, pero nos está estimando, nos da una estimación de qué nota muy probablemente yo encuentre al azar al retirar de ese fajo de exámenes un parcial. Y aproximadamente tendrá un valor de 72, 73 puntos. Esa nota de ese examen que yo retiro al azar. Y como ya pasó la media hora, nos vemos en Estadística Descriptiva Poblacional 7. Seguiremos con medida de tendencia central. Hay muchas cosas que hay que hurgar, que muchas veces los profesores no dan en los cursos, y es muy importante hacer los gráficos acompañados de las fórmulas pertinentes al caso, porque a través de los gráficos entiendo el concepto teórico y además también comprendo intuitivamente eh, la presentación de las fórmulas y el por qué es así. No las demuestro porque no vienen al caso, digo cómo se demuestran, pero lo importante es entender el concepto gráficamente, porque a la hora de hacer métodos cuantitativos, si yo no sé interpretar gráficos en estadística, estoy perdido. Y la economía se basa muchísimo en estos métodos cuantitativos de la estadística descriptiva poblacional. Tengo que saber leer un histograma, un polígono de frecuencias, un diagrama de barra, un diagrama de torta. Tengo que saber leerlo en internet porque si me dedico a cualquier carrera económica tengo que saber procesar eso. Y si no, es como que no puedo ser un buen economista. Así que bueno, repasen todo. Voy a seguir con medida de tendencia central. Hay mucho que motivar. Repasen. Nos vemos en estadística descriptiva número 7, si no me equivoco. Y bueno, que les sea feliz repaso y nos vemos la próxima. Así que a estudiar, a no dejarse estar y seguiremos avanzando. Chau, chau.